Según Hechos capítulo 1, en el día de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sucedieron algunas cosas que son muy significativas y maravillosas. Y estamos leyendo este capítulo línea por línea y versículo por versículo. Ahora estoy en el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Hechos. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Los apóstoles que él había escogido, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la ascensión, 40 días después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 10. Y estando ellos, los 12 apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos eran 2 ángeles buenos que se manifestaron en forma concreta, estando ellos, los 12 apóstoles, Judas estaba allí, con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él, Jesús, se iba, se pusieron junto a ellos, presten mucha atención al versículo 11 ahora, los cuales también les dijeron, varones galileos. Epa, esperen un poquito allí. Hasta ahora se ha usado siempre el pronombre ellos, refiriéndose a los 12 apóstoles, y ahora, en el versículo 11, cambia. Cuando los ángeles hablan a estos hombres, ya no son todos los hombres, sino que dice, varones galileos. ¿Por qué dice galileos? De los 12 apóstoles, 11 eran de Galilea. El único que no era galileo era Judas Iscariote. Judas Iscariote procedía de la ciudad de Queriot, en el sur de Judea. Él era el único de todos los 12 apóstoles que era de Judea. Todos los demás eran galileos, así que justo después que el Señor Jesucristo ascendió, justo después de eso, cuando los hombres hablaron, Judas ya no estaba allí. Fue entonces que fue y se ahorcó, según lo indica el relato de Mateo. Ahora ustedes tienen que observar cuidadosamente sus pronombres y sustantivos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué siguen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá absolutamente como le habéis visto ir al cielo. Bueno, va a retornar, sin duda alguna que vuelve. El mundo puede afirmar que Dios está muerto, pero Dios está muy bien. Los únicos que están mal son los que dicen que Él está muerto. Ellos son los que están muertos, no Dios. Puede que digan que Jesucristo jamás volverá, pero yo quiero asegurarles una cosa. Con toda su incredulidad, ellos no pudieron evitar que viniera la primera vez, y tampoco van a poder evitar que venga nuevamente. La palabra de Dios dice, este mismo Jesús que ustedes vieron subir, sí retorna, Él sí volverá. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No hay ninguna duda de que Él volverá. Ninguna duda. Cuando la plenitud de los tiempos se cumplió la primera vez, Dios envió a su Hijo unigénito nacido de mujer. Y quiero decirles con toda la autoridad y la exactitud de la palabra de Dios, esta palabra que ha resistido el paso del tiempo a través de todas las épocas y que ha resistido el duro escrutinio de todos los críticos, que cuando se cumpla nuevamente la plenitud de los tiempos, Jesucristo volverá. Eso es lo que la palabra dice, eso es lo que quiere decir. Versículo 12. Entonces, nuevamente tiempo, entonces volvieron. ¿Volvieron quiénes? ¿Los 12? No, los 11, los varones galileos. Varones galileos es el sujeto del verbo volver. Entonces los varones galileos, los 11, volvieron a Jerusalén. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? ¿Por qué no se fueron esos tipos a Galilea? Después de todo, Jesús les había dicho que regresaran, que fueran a Jerusalén. Ellos pudieron haber dicho, sí, eso es lo que Jesús dijo, pero en realidad Él no quiso decir Jerusalén. Él simplemente quiso decir que fuéramos a Belén, o a Galilea, o a cualquier otra parte. Miren, para esos apóstoles la palabra de Dios era la voluntad de Dios. Quería decir lo que decía y decía lo que quería decir. Cuando Él dijo que fueran a Jerusalén, ¿qué quiso decir? Que fueran a Jerusalén. Eso es exactamente lo que hicieron.
Les dije que uno nunca recibe nada de Dios a menos que lleve a cabo literalmente su palabra, en forma literal. Entonces volvieron los 11 apóstoles, volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados los 11, subieron al aposento alto. ¿Es este el día de Pentecostés? No, es el día de la Ascensión. Dice que cuando volvieron a Jerusalén, ellos se fueron a un aposento alto. Fue entonces cuando fueron al aposento alto, en el día de la Ascensión. Versículo 13. ¿Dónde moraban? En el aposento alto. ¿Dónde moraban? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. 11 apóstoles, todos galileos. En el día de la Ascensión volvieron a Jerusalén y se fueron al aposento alto. ¿Es este el día de Pentecostés? No, dice que es el día de la Ascensión. ¿Y sabe qué más dice acerca del aposento alto? Que era el lugar donde los apóstoles moraban. ¿Saben lo que significa la palabra moraban? Allí es donde dormían, donde se alojaban. Allí es donde se cepillaban los dientes con Colgate o Pepsodent para no tener caries o algo así. Allí es donde se ponían sus pijamas, donde se cambiaban de ropa, donde se ilustraban las sandalias, donde ellos moraban, donde dormían. El aposento alto era el lugar donde fueron los apóstoles después de la Ascensión. Allí es donde moraban, y no es el día de Pentecostés. Y a ninguna mujer se le permitía estar allí. Escuchen el próximo versículo, versículo 14. Todos estos, ¿todos quiénes? Todos estos 11 perseveraban unánimes. Unánime significa con unidad de propósito, con unidad de propósito, en oración y ruego. Estaban en oración con agradecimiento a Dios, estaban dando alabanza y gracias a Dios. Ahora escuchen, todos estos, los 11, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos, en el aposento alto. No, dice el aposento alto. No puede haber sido el aposento alto. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice que el aposento alto era donde los hombres moraban, y a ninguna mujer se le permitía entrar en los dormitorios de los hombres, ninguna mujer. En el Antiguo Testamento hay una historia acerca de una mujer, su nombre era Jael. Ella invitó al capitán del ejército, un tío llamado Císara, a que entrara en su tienda, y lo cubrió con una manta, y le dio el pacto de sal. Ella hizo 4 o 5 cosas que le garantizaban que ella no lo traicionaría, mas él hizo algo imperdonable. Pasó al lado de la tienda que era de ella, que quiere decir el dormitorio donde solo se les permitía entrar a ella y su esposo. Así que dice la palabra de Dios que ella salió, y tomó una estaca de la tienda, y le martilló la estaca por las sienes, y así murió. Me imagino que atravesar una estaca por las sienes de una persona le dejaría bien muerto. Todos dicen que ella fue una asesina. Bueno, ella no fue una asesina. Ella había hecho con él todos los pactos de sal, el manto, la protección, todo. Pero había una cosa que a ningún hombre se le permitía hacer, y eso era meterse al dormitorio de la mujer. Y él acababa de hacer eso, porque en el próximo versículo dice que él estaba en el lado de la tienda donde ella estaba, o sea, su lado de la tienda, la parte de la tienda que era solo para ella y su esposo. Es por eso que ella fue y le atravesó la cabeza con esa estaca, porque él había hecho lo imperdonable según la costumbre oriental. A ninguna mujer se le permitía en los dormitorios de los hombres. Este aposento alto era el lugar donde los 11 apóstoles moraban. Ellos tenían un sirviente que les limpiaba el cuarto. Si este hubiera sido un lugar donde las mujeres estaban, no se le hubiera permitido la entrada a ningún hombre, aun si fuera un sirviente. Una mujer hubiera tenido que limpiarlo. Esa es la exactitud con que habla la palabra de Dios. Versículo 15. En aquellos días, ¿qué día? Los días entre la Ascensión y el día de Pentecostés. Jesús había dicho que esperasen la promesa del Padre para ser bautizados, investidos de poder desde lo alto. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y aquí viene un paréntesis ahora, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Es el día de Pentecostés? No.
¿Había allí 120? No. Dice que los reunidos eran como 120 en número. Había como 120. Las enseñanzas que hemos tenido acerca del Espíritu Santo el día de Pentecostés han sido tan erróneas, y sin embargo ahí está escrito. Ahí está. ¿Será que nunca leemos la Biblia? Simplemente seguimos las tradiciones y las costumbres. Se nos ha enseñado que en el día de Pentecostés ellos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. En el aposento alto, y que había 120 presentes. Estamos cerrados en todo aspecto. Así es. La Biblia dice que aquí en el aposento alto era donde los apóstoles moraban, y que en aquellos días antes del día de Pentecostés Pedro los reunió, y que los reunidos eran como 120 en número. No dice 120. Si Dios hubiera querido decir 120, ¿saben lo que hubiera dicho? 120. Dice ¿cómo 120? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Cómo 120? Por eso lo dijo, eso es. Mire, si usted tuviera que tener 120 pesos, si usted tuviera que tener exactamente 120 pesos ahora mismo para no perder su vida, y si tuviera como 120, ¿sabe lo que le sucedería? Llamaríamos la funeraria y sería el fin. Eso es, usted perdería su vida. La palabra de Dios dice, en aquellos días, entre el día de la Ascensión y el día de Pentecostés, Pedro se levantó en medio de los hermanos, no en el aposento alto, sino en algún lugar donde todos los discípulos y las mujeres se podían reunir. Hay un solo lugar en la Biblia donde eso podía suceder. Tenía que ser en el área del templo. Más tarde lo veremos. Y Pedro dijo, varones hermanos, en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, y no hay ya quien more en ella. Y tome otro su oficio, su posición de anciano, su autoridad. Si Judas se hubiera ahorcado 40 días antes, ¿por qué esperarían hasta ahora para reemplazarlo con alguien? Es que es simplemente perfecto, simplemente perfecto. El día de la ascensión, Judas se fue y se ahorcó en esos días, entre el día de la ascensión y el día de Pentecostés, que ustedes y yo sabemos fue un periodo de 10 días. En algún momento en aquellos días, Pedro se levantó entre los como 120 discípulos y dijo, varones hermanos, damas y caballeros, ustedes saben que la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Seleccionemos ahora a alguien que reemplace a Judas. Muy lógico y encaja como anillo a dedo. Versículo 21. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, la ascensión, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren eso, no un testigo de su apostolado, o de su obra mientras estuvo en la tierra, o de su misión como profeta, no, sino de su resurrección. La gran clave es la resurrección. Si Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, si Jesucristo resucitó, entonces tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Y si no hay resurrección del Señor Jesucristo, usted no tiene nada, absolutamente nada. Pero Pedro dijo, ese hombre tiene que haber estado con nosotros durante todo. Incluso tiene que haber visto la resurrección con nosotros. La resurrección. Y el versículo 23 dice, y señalaron. En el texto la palabra señalaron es hacer ponerse de pie. Hacer ponerse de pie. Hicieron ponerse de pie a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 24. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Muéstranos si has escogido uno de esos dos. Es que un apóstol es uno escogido de Dios. Todo apóstol es un discípulo, un seguidor del Señor Jesucristo. Pero no todo discípulo es un apóstol. Un apóstol es uno que tiene el ministerio especial
de traer nueva luz a su época o a su generación. Puede que sea luz antigua, pero es nueva la generación a quien Él se dirige. Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías fue contado con los 11 apóstoles. Escuchen. ¿Quién recibió el don original en el día de Pentecostés? Solamente de lo que acabo de leerles. Solamente de esto. Miren lo que dice. Versículo 26. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. 11 apóstoles y Matías, ¿cuántos son? 12. 12 apóstoles. Eso es lo que la palabra dice. Y en el griego y en el arameo también, la primera palabra del capítulo 2 es y. Y pone en correspondencia lo que precede con lo que sigue. Nunca debería haber sido un capítulo. Debería seguir simplemente. Fue contado con los 11 apóstoles. 11 apóstoles más uno son 12. Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿quiénes estaban? Los 12 apóstoles. Estaban todos los 12 apóstoles, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Donde quiénes estaban? Los 12 apóstoles. Donde los 12 apóstoles estaban sentados y se les aparecieron. ¿A quiénes? A los 12 apóstoles. Fíjense los pronombres. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cada uno de quiénes? De los 12 apóstoles. Y fueron todos. ¿Quiénes? Los 12 apóstoles. Fueron todos llenos de pneuma hagion, Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí está el fin de la experiencia pentecostal. Allí está el fin, en 4 versículos, de todo lo que Dios le dio a la humanidad en el día de Pentecostés. Toda la plenitud del poder de Dios, y cada verbo y cada pronombre lo relaciona de vuelta al versículo 26, cuando Matías fue contado con los 11 apóstoles. Damas y caballeros, 11 más 1 es igual a 120. Yo diría que los que dicen eso están operando una matemática realmente moderna. ¡Caramba! Para enseñar que fueron 120 del día de Pentecostés, hay que sumar 11 más 1 y salir con 120. Pero yo sé que ustedes pueden sumar mejor que eso. Le quitaremos la matemática moderna. Tiene que haber sido súper moderna. Le quitaremos el 0. 11 más 1 es igual a 12. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice acerca de cuántos recibieron originalmente en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el poder del Espíritu Santo. Es que ustedes tienen que observar los pronombres, así como lo hicimos con Judas. Cada vez observen el tiempo, observen el lugar, y esta misma verdad, 11 más 1, que hubo solamente 12, se reitera en Hechos 2, versículo 7. Escuchen esto. Y estaban los judíos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No todos los discípulos eran galileos, pero los 11 apóstoles, más Matías, sí. Matías también era de Galilea, y 11 más 1 son 12, y estos judíos dijeron, ¿no son galileos todos estos que hablan? Otro gran versículo que establece el número de los que recibieron el don original en el día de Pentecostés es Hechos 2:14. Poco después de esta experiencia del nuevo nacimiento, del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie. Pedro se puso de pie para predicar. Y miren lo que dice en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. ¿Cuántos son 11 más 1? 12. ¿Cuántos dirán ustedes que originalmente recibieron la manifestación del Espíritu Santo? Yo diría que 12. ¿Y qué dice la tradición? La tradición dice que 120. Ahora ustedes tienen que decidir por sí mismos si la palabra de Dios es exacta o si la tradición es exacta. Mi Biblia dice que el aposento alto era el lugar donde ellos moraban y que en algún momento, entre el momento de la ascensión y el día de Pentecostés, Pedro se reunió con como 120. Eso es, ni siquiera entonces con 120, sino con como 120. ¿Y ellos seleccionaron a alguien?
seleccionaron a alguien para que tomara el lugar de Judas Iscariote, y su nombre era Matías. Y Matías fue contado con los 11, y 11 más 1 son 12. Y la palabra apóstoles es el sustantivo, y el pronombre está siempre controlado por el sustantivo asociado más cercano, y ese sustantivo sí es la palabra apóstoles. Por eso es que la palabra de Dios enseña que en el día de Pentecostés, esto de ser bautizados con el Espíritu Santo, la promesa del Padre de ser investidos con poder desde lo alto, fue recibido originalmente por los 12 apóstoles solamente. Ahora, ¿dónde estaban ellos? La enseñanza es que estaban en el aposento alto. Que estaban en el aposento alto. No. Miren lo que dice Hechos 2 en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban los 12, todos unánimes juntos. Tenemos que saber qué lugar era este. No dice que estaban en el aposento alto, solo dice que estaban juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. No dice el aposento alto, dice toda la casa donde estaban sentados. Ahora bien, de la palabra casa hemos dicho que dice aposento alto. No dice aposento alto, dice casa, la casa. ¿Cómo llama Jesucristo al templo? Él dijo que el templo es la casa de oración. La Biblia llama el templo la casa de Dios. Originalmente, Dios se había reunido con su gente allí, en el templo. Ahora, por última vez, Él va a derramar la cosa más grande que Dios jamás haya dado, y va a hacerlo en el único lugar que está abierto al público. Todos pueden estar ahí, todos pueden ver, porque Dios nunca tiene que hacer las cosas en un callejón oscuro. Dios nunca ha tenido que hacer las cosas escondidas y lejos por allí, donde no haya nadie. Él muestra la grandeza de su poder donde todos puedan verlo, donde todos estén. Dice la casa. Permítanme mostrarles algo en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 53. Aquí hay una tremenda verdad. Lucas, capítulo 24, empezando con el versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Versículo 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Dónde estaban siempre ellos? En el templo. Sin embargo, en Hechos 1 dice que estaban en el aposento alto. Ahora bien, ¿cómo puede uno estar siempre en el templo y en el aposento alto? Bueno, no hay contradicción. El error está en nuestro entendimiento. No dice que estaban todo el tiempo, todito el tiempo, en el templo. Dice que estaban siempre allí, lo que quiere decir que estaban allí cuando se suponía que lo debiera estar, mientras que en Hechos 1 dice que también estaban en el aposento alto. Ellos estaban en el templo solo cuando se suponía que estuvieran allí. Y cuando se suponía que estuvieran en el templo, se suponía que estuvieran allí en las horas de oración. ¿Y cuáles eran las horas de oración? Corresponden a las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 de mediodía, las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Es entonces cuando ellos estaban siempre en el templo. Y ahora vamos a ver exactamente dónde ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en este maravilloso día de Pentecostés.